encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, Yankee todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio. Radio. Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Eber, muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio. Radio. Caput. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a este lunes de inútiles, los inútiles de siempre, como siempre, de 17 a 18. Se me mezclan, Sandra Comiso. Sí. ¿Qué Hola. dice Sandra Comiso? Hola. De repente yo quería que esté Pedro Patzer acá. Y bueno, y llegué yo de la inútil, en vez del inútil, la inútil. Es inútil. Le mandamos un abrazo grande a Pedro Patzer, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero tenemos a nuestra inútil preferida, Sandra Comiso, periodista cultural. ¿Y qué día vamos a tener hoy? Cosas que vamos a conversar, cosas que hemos visto, que hemos hablado, que hemos entrevistado. Recuerdo que hace muy poquito, en la Radio de las Madres, le hicimos una entrevista a Debret Viana, donde editor de Marea, escritor, poeta, donde nos habló de Pessoa, del gran Pessoa, y aprendimos un montón, nos divertimos mucho y podemos compartir un poquito. ¿Qué le parece? Sí, compartamos porque la verdad que la historia que nos trajo Debret es increíble por donde se la mire. Hablamos del poeta portugués, poeta y narrador también, Fernando Pessoa, que nació en 1888 en Lisboa y murió en 1935 cuando tenía apenas 47 años. Murió muy joven. Murió muy joven, pero le alcanzó para hacer una obra increíble, considerado así entre los especialistas como entre los 25 mejores escritores de la literatura occidental, y con una particularidad que es alucinante, que es digna de estudio psicológico, psicoanalítico, psiquiátrico, porque Fernando Pessoa escribió con su nombre, pero además escribió bajo otros nombres que fueron sus heterónimos, que no es lo mismo que seudónimos. Y ahora vamos a explicar por qué. Claro. Y se contabilizan 72 heterónimos que tuvo Fernando Pessoa, pero se cree que hay muchos más. De hecho van apareciendo, ¿no? Sí, siguen apareciendo. Heterónimos de Pessoa. ¿Y qué es un heterónimo? ¿Qué es? Claro, porque un escritor o quien quiera puede escribir con un seudónimo, cambia su nombre y aparentemente es otra persona. Ajá. Pero en este caso el heterónimo es una construcción de un personaje inexistente, pero al cual se le da toda una estructura, una vida completa, una fecha de nacimiento, una nacionalidad, una fecha de muerte en algunos casos, se le da toda una vida armada con detalles increíbles, con espacios donde vivió y con escritura en particular. Ajá. Porque cada uno de estos 72 heterónimos tenía un estilo de escritura que era completamente distinto al de los otros.
y muchas veces confrontaban o debatían entre sí. Unos criticaban a otros y otros defendían a ese que era criticado. Y todos eran el mismo Pessoa haciendo ese desdoblamiento impresionante en 72 personalidades. Qué alucinante eso. Es impresionante. Increíble. Hubo algunos que tuvieron más producción literaria que otros. Sí. Por ejemplo, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis o Bernardo Suárez, que fue quien escribió el libro del desasosiego, que es considerada la obra más importante de Pessoa. Vos sabés que yo leí ese libro, el libro cuando tenía unos 17 años, 18 años, un poquito más también, y recuerdo no haber entendido mucho. Y Ahora entendés por qué no entendiste, a lo mejor. ahora entiendo por qué no entendí. ¿Es verdad, Sandra, que tenía, ¿cómo se dice en astrología? Sí, le había armado a cada uno de estos heterónimos hasta una carta astral. Porque él además tenía un costado esotérico muy fuerte, además de la literatura y todo lo que escribía. Se dedicaba al ocultismo, tenía una cosa mística muy fuerte. Se dice que también pertenecía a la masonería y además era astrólogo, sabía de astrología. Entonces tenía ese costado que lo hacía también mucho más fascinante todavía. Y a cada uno de estos heterónimos le había armado una carta astral, que es una cosa complejísima, eso, ¿no? Y que además, en general, salvo él, no es que se conocía eso. Sucedía que durante el tiempo en que él estuvo más activo como escritor, nadie se enteró de que existían estos otros Pessoas bajo otros nombres y bajo otras personalidades. Y, digamos, el ambiente literario decía, pero qué bárbaro, cuánta producción, nos contaba de Brecht, que estaban todos fascinados porque cuánta producción estaba sucediendo en la literatura portuguesa. Y era uno solo, era él mismo, haciendo todo. Era él que en algún momento no debía no saber ni quién era. Pero esta cuestión, ¿sabes que me quedé acá pensando en esto de la ¿cómo se llama? La carta astral. La carta astral, que imagino que en ese momento no debía ser lo mismo que ahora. Y no, ahora la hacen con computadora. Aunque hay que saber, ¿no? Primero hay que saber, pero más allá de eso, en ese momento, además de saber del tema, se hacía todo manualmente con unos cálculos matemáticos muy complejos. Más allá de que creas o no creas, es una cosa muy compleja. Con lo cual, el tipo tenía una cabeza impresionante. Quién sabe qué le pasaba por la mente en cada momento. Es impresionante. Y todo empezó a los 14 años. Empezó como a desarrollar esta faceta tan particular. De Brecht hablaba de una cuestión media esquizofrénica. Sí, y bueno, yo creo que sí, porque bueno, pero no hay ¿por mucho qué? No sé. Mira, pero cuando éramos chicos no tenías amigos. Sí. ¿Vos tenías amigos imaginarios? Sí, cuando sí, yo también. Sí, totalmente. Tenía un montón, 2, 3 amigos imaginarios. Sí. Bueno, él se trajo esos amigos en un baúl. Claro, se trajo los amigos de la infancia en un baúl. trajo una multitud, porque imagínate que se siguen descubriendo Pero lo del baúl, ¿por qué? Porque cuando él murió se descubrió que había en un baúl que guardaban en algún lugar, supongo que en su casa, había una cantidad enorme de papeles manuscritos de todo un material que él había dejado, donde estaba organizado con fechas, con etapas de escritura, qué publicar primero, qué después de todos estos heterónimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, tal año Ricardo Reis va a publicar tal novela y al año siguiente Alberto Caeiro lo va a refutar o Álvaro de Campos va a publicar, o sea, era toda una estructura mental llevada al ámbito literario, complejísima, como si fuera una logística muy impresionante, que él lo tenía todo metido ahí en ese baúl y que no llegó a tiempo a hacer todo lo que tenía planeado, porque murió joven. Y sin embargo tuvo una gran producción. Un escritor italiano, Antonio Tabucchi, fue quien dijo que habían descubierto, según nos contó de Brecht Viana, que habían descubierto un baúl lleno de gente. El concepto de un baúl lleno de gente, es hermoso, para hablar de los heterónimos de Pessoa, es increíble. Y a mí me gusta esta idea de que se trajo de la infancia, porque además tuvo una infancia bastante particular, ¿no? Sí, porque digamos, él perdió a su padre joven, cuando era muy chico, ¿no? Y entonces
Su mamá, eso lo marcó, tendría 5 años aproximadamente, su mamá se volvió a casar, tuvo otros hijos y además tenía los hermanastros que eran los hijos del nuevo marido de su madre. Durante un tiempo se fue a vivir, vivió en Sudáfrica porque la familia se mudó ahí. Entonces se educó un poco allá, pero ya adolescente, de regreso a Portugal, nunca más volvió a salir de Portugal, con lo cual también es muy impresionante que tuviera esta capacidad de recrear situaciones y en otros lugares del mundo que no conocía, porque algunos de estos heterónimos, por ejemplo, había uno que tenía un nombre inglés y que vivía en Inglaterra. Sí. Entonces, digamos, aparentemente, y así con otros, ¿no? Y entonces, él decía que no hacía falta salir y viajar, porque todo lo que uno podía ver afuera, en otros lugares del mundo, ya estaba dentro de uno. Fantástico esa idea. El escritor por excelencia, ¿no? Sí. O sea, más allá de su obra literaria, esta faceta tan increíble que no sé si hay otro caso. Yo creo que no. Así no. Y a nosotros nos fascinó porque es como un caso psiquiátrico impresionante, pero la verdad que, o sea, deben haber hecho películas, series, pero da para hacer solo con su vida. Aparte muchísimo. que se llame Pessoa. Contemos, porque en portugués Pessoa quiere decir persona. Claro. Entonces ya parecía que venía marcado por su destino en el nombre, en el apellido familiar. Fernando Persona. Y él no era una persona, era una multitud. Era una multitud. Esto está muy bueno, porque viste que uno es varios. Sí. Y hay incluso y varias. Y contradictorios muchas veces. Claro, contradictorios. Uno es varios. Uno no es varios a través de los años, ¿no? Porque va siendo otro. Sí, tal cual. Pero también en una misma vida uno es varios, ¿no? Sí. Pero es como que Pessoa lo llevó al extremo y le sacó un potencial alucinante porque, digamos, creó con eso toda una obra literaria que es muy buena, porque el tipo era muy bueno como poeta, como narrador, no solo para su país, para Portugal o para la lengua portuguesa, sino para el resto del mundo, ¿no? Bueno, para Portugal es como el poeta nacional. Bueno, para el mundo. Además, vos fíjate que cada uno de estos heterónimos tenía su estilo particular, su cosmología, su poética. Por lo tanto, uno puede ir viendo que realmente uno puede separarlos como personas distintas, porque son formas muy distintas de ver el mundo de cada uno de estos heterónimos. Tal cual. De hecho, no lo descubrieron mientras estuvo vivo y todo el mundo pensaba que los que publicaban libros y los que publicaban los distintos diarios y revistas de entonces eran todas personas distintas, ¿no? Y la verdad que es como si ya para cualquiera escribir y conseguir un estilo propio que te identifique, es complejísimo y es como digamos, es lo que te lleva toda la vida de escritor o de escritora. Hacerlo con tanta cantidad de gente es muy impresionante. Es muy impresionante. Y acá estamos, inútiles. Queridas inútiles, queridos inútiles, acá estamos hablando de Pessoa con Sandra Comiso, incitando un poquito en este lunes lluvioso a que vayas ahí a tu biblioteca. Andá a tu biblioteca, pero no nos dejes. Mientras nos estás escuchando, fíjate si tenés algún libro de Pessoa ahí en la biblioteca. Y si no, anotá. ¿Y qué podemos anotar? Además del libro Desasosiego, ¿qué podemos anotar de Pessoa? Tabaquería parece que es... Es un gran poema de él. Es como el comienzo, es el fundamental. Sí. Y bueno, y buscar con sus heterónimos. Después hubo otros escritores como Saramago, José Saramago, la muerte también, que escribió El año de la muerte de Ricardo Reis. La muerte de Ricardo Reis. En homenaje a uno de los heterónimos que no tenía fecha de muerte. No sabemos por qué no le puso ese dato a este heterónimo. Pero bueno, es como... la verdad que es una historia fascinante y que la lectura que uno puede hacer de este escritor, teniendo estos datos, es como que se enriquece porque uno, digamos, como hay un aporte extra de esta personalidad tan compleja, tan múltiple,
No sé cómo compleja llamarlo. como somos nosotros. Sí, totalmente. Solo que Pessoa lo llevó a la literatura, lo llevó al arte, Lo ¿no? llevó a un Pero es la extremo. misma cuestión de complejidad, Sí. ¿no? Y ahora que nosotros estamos haciendo Los Inútiles, vamos a mandarle un abrazo a Pedro Patzer y agradecer que estamos con nuestra operadora A Yelén. Ayelén. Bueno, Bueno, bienvenida a Caput. Y ahora que estamos en Caput, yo diría, una vez que termine y que estamos acá en el estudio y tenemos un par de librerías cerca, quizás podremos Ir a encontrar buscar algún algo Pessoa. ¿Qué te algún parece? Pessoa. Sí, ¿Eh? yo pensaba en los inútiles de siempre y pensaba esta cuestión de tantos heterónimos, ¿no? La utilidad de eso, ninguna, porque podía haber escrito todo bajo su nombre y iba a ser reconocido igual. Pero bueno, el tipo quiso hacer esto, de Claro. doblarse, y se me viene a la cabeza, no sé si lo voy a citar exactamente así, del poeta francés Rimbaud. ¿Yo es otro? No, que él decía, me pareció que a cada ser se le debían muchas otras vidas. Qué lindo eso. Y al mismo tiempo Pessoa dice... lo llevó a la y práctica. al mismo tiempo dice yo es otro, ¿no? Claro. Esta cosa claro, esta cuestión. Cuestión del desdoblamiento y de ser uno y ser muchos y ser uno y ser varios o varias. Y bueno, nada, es como algo que tenemos todos, pero después cómo eso en un escritor, en un artista, se manifiesta de esta manera y en el resto de la gente, bueno, hay otras cuestiones. Y aparte que me parece que en la época, con este títere oxidado por la locura que es Milei, tenemos que leer poesía porque es el único lugar en el cual uno va a poder resguardarse, ¿no? Sí. Es un acto de resistencia, es un acto de rebeldía, pero también esta cuestión muy linda que dijo Debret, lo citamos porque lo entrevistamos en la Radio Las Madres el otro día y realmente quedamos maravillados con él porque nos hizo ir a la biblioteca. Qué más lindo que alguien te haga ir a la biblioteca, y ¿no? habló de la poesía como esa comunicación muy íntima que sucede cuando alguien lee una poesía y está conectado con ese momento de intimidad de quien la escribió y que sucede en silencio y que genera como una comunión muy particular. Algo que tan necesario en este momento que estamos viviendo, como vos decías recién, ¿no? Que donde todo parece ir para otro lado, para lo mercantilista, para lo utilitario, y sin embargo necesitamos de estas cosas aparentemente inútiles que generan otra comunicación, que generan otra intimidad, que cubren unas necesidades vitales que tenemos y que no podemos obviar, avasallados por el sálvese quien pueda y por lo que si esto rinde o no rinde, ¿no? Sí, y una cuestión existencial, ¿no? Donde nos quieren ver en el piso, nos va a levantar el arte, nos va a levantar un poquito, que sea durante unos segundos, durante un minuto, ¿no? Para sentir esa bocanada de aire, Sí. de algo frente a estas basuras que nos están condenando al hambre, al desempleo, a la miseria A la existencial, destrucción. queriendo que seamos tan miserables como ellos, ¿no? Pero por eso hay que leer y hay que escribir poesía, porque como leí por ahí, hagamos poesía que estos odian la poesía. Sí, tal cual. ¿Eh? Es la manera de ir contra la corriente no solo para sobrevivir, sino para generar y construir algo nuevo, ¿no? Sí, y ahora vamos a ir a un pequeño homenaje a esta cuestión. Vamos a escuchar a Falsa Baiana, que tiene que ver un poquito con el esto de portugués. ser varios, Claro. para ponerle un poco de ritmo a esta tarde lluviosa de lunes de inútiles que estamos acá. Mi nombre es Sebastián Basualdo y estoy con Sandra Comiso. Escuchamos un poquito Falsa Baiana y volvemos enseguida con los inútiles de siempre. Baiana que entra no samba, só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe,
remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima a embaixo, revira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador. Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima a embaixo, revira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador. Salvador. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece. Un yanqui, hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui, hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui, hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput.
Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Estás en Radio Caput y estás con Los Inútiles de Siempre, un programa de Pedro Patzer y de Sandra Comiso y de Sebastián Basualdo. Y claro, bueno, ahí apareció, si alguien nos quiere escribir y contar algo sobre Pessoa, bienvenido. Seguimos con Los Inútiles. Ya les conté, habíamos hablado de Sandra Comiso, su portal, Todo Teatro OK, y unas obras que hemos visto últimamente. Sí, ¿qué pensás de la felicidad? En términos generales, Sí, ¿qué concepto tenés de la felicidad? pienso que la felicidad no existe como entidad permanente, como diría Andrés Rivera, solo los imbéciles pueden ser felices en un país como el nuestro. Creo sí que tenemos la obligación de buscarla, pero que la felicidad son como pequeños instantes, burbujas, muy efímeras de felicidad, a los que uno tiene que ir a buscar. Pero que para que la felicidad exista como una entidad permanente, todos debiéramos ser felices. Quiero decir con esto que yo puedo estar con la mujer que amo, en un lugar paradisíaco, o no importa, puedo estar en un momento de felicidad plena, pero si veo que hay una chica o un chico, por dar un ejemplo, revolviendo la basura para comer, mi felicidad se tiene que ver de algún modo u otro coartada si es que no tengo detergente en las venas, ¿no? Sí. Quiero decir que la felicidad, para que exista como una entidad permanente, debiera ser una felicidad que nos englobe a todos. Esa es mi idea. Sí, yo coincido un poco. Son como chispazos, momentos que incluso a veces cuando están sucediendo ni siquiera los reconocemos, a veces los reconocemos después, ¿no? Como decir, en ese momento éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Hay como algo con respecto a eso. Pero bueno, traigo este interrogante porque hay en este momento en la cartelera de la calle Corrientes hay una obra en el Metropolitan que se llama Maldita Felicidad. Maldita Felicidad. Sí. ¿En el teatro? Metropolitan. Ajá. La autora es la dramaturga argentina Agustina Gatto y la dirige Daniel Veronese. Gran director. Le mandamos un abrazo a Daniel Veronese, a quien hemos entrevistado, en Argentores, así que entrevista director. Que se va a poder ver dentro de muy poquito. Qué buen director que es Veronese. Es buenísimo, la verdad que sí. Y autor también. Autor y director. Y tiene una cosa particular que no tiene ningún autor que reescribe reversiones, ¿cómo es eso? De clásicos. Ibsen, sí. Por ejemplo. Sí, Chekhov. Ha hecho muchas versiones de clásicos como Ibsen, como Chekhov, y la verdad que siempre muy interesante. En este caso, bueno, la autora es argentina, Agustina Gatto, como dijimos, y la obra la protagonizan Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portalupi e Inés Palombo. Todos están muy bien. Muy bien. La verdad que muy bien todos. Y hay un planteo trabajan. Que está bueno, porque seguramente los que van a ver la obra salen pensando un poco, si es que eso es posible. El teatro, la idea es esa, ¿no? Pasarla bien, entretenerse, pero siempre quedarse con algo para conversar después. Y en este caso el tema es la felicidad. A partir del personaje que hace Pablo Echarri, que es un escritor que acaba de ser consagrado como bestseller por una obra que escribió, se supone que está en su mejor momento. Escribe una novela, la rompe toda, va a ir a la casa invitado a... Casa de sus editores. No las vamos a contar todas. No. Pero el tema es que este personaje se siente justamente en las antípodas de eso que debería suceder, de estar como en la plenitud, la felicidad, siente que eso es como una maldición, como que esa situación le puso un techo y del cual él quiere como zafar. Lo cual pone en jaque a todos los demás personajes porque no lo entienden, porque tratan como de ver desde el otro lado justamente ¿por qué le pasa esto, no? Es cierto, porque ¿qué ocurre cuando vos alcanzás la meta que te habías propuesto? Y hay un techo, hay un límite para esa propuesta. ¿Y qué ocurre con eso que decía
que decía Ibsen, ¿no? De ten cuidado con lo que deseas en tu juventud porque se puede hacer realidad. Y una vez que se cumple eso, lo que le ocurre al personaje es que no le da la felicidad. ¿Y cuántas veces tal vez te haya pasado a vos también que creías que alcanzar ciertas cosas o tener ciertas cuestiones te iba a dar la felicidad, y una vez que alcanzás eso, no importa si después seguís buscando otras cuestiones, es el momento en el que te parás ahí y te das cuenta que no te está colmando. Tal cual. Y ahí es donde el personaje entra en unas cosas también donde hay mucha cuestión disparatada, sí, hay mucho humor. Hay mucho humor porque, bueno, es una comedia dramática, entonces el tema, digamos, tiene una raíz filosófica, pero también tiene esta cuestión del teatro comercial, de llevarlo como con un tono más de comedia, que también está bueno porque eso no implica que uno no pueda reflexionar sobre la cuestión. Usted se refiere al teatro comercial, entiendo, porque esta cosa más combativa del otro teatro, ¿no? Claro. Más ideológico, de ir más... Tal cual. Pero bueno, son géneros, son registros, y está muy bien que convivan todos y cada uno elija lo que quiere ir a ver, lo que puede ir a ver, y que haya muchas opciones para quienes quieren disfrutar del teatro. Y también lo interesante de la obra es que, digamos, a partir de este conflicto de este personaje escritor bestseller, que está como un poco contrariado por esa situación, aparentemente, digamos, como algo paradójico, los otros personajes empiezan como a bucear en su propia idea de la felicidad, ¿no? Y entonces empiezan a contrastar, y hay como cada uno como muestra un concepto distinto. Que es un matrimonio de editores. De editores, y una chica que es como una especie de novia del momento del personaje del escritor. Y entonces, bueno, está esta cuestión del otro personaje que hace Carlos Portalupi, que es como... Qué bien que está. Está muy bien, Qué es un bien gran que actor, que siente como que la vida es muy injusta porque, bueno, el otro tiene todo el éxito, las mujeres, el dinero, la fama, todo lo que supuestamente haría a alguien feliz, ¿no? En esta idea tan de este momento de lo que es la felicidad, que allá aparentemente dijimos que no tiene nada que ver, pero bueno, hay como un estereotipo, y él empieza como a indagar en sus propias faltas, en sus propias miserias, en sus propias sensaciones de infelicidad y de lo que sería la felicidad para él. El personaje de Paola Krum también. Muy bien, Paola Krum. Que empieza como también a descubrir que ella es feliz cuando hace cosas para agradar a los demás, y quedar bien, y entonces eso como que le da cierta tranquilidad de que la van a necesitar. Ocurre siempre. mucho esto, ¿no? De que uno encuentra esa felicidad queriendo agradar al otro todo el tiempo, en una especie de impostura que no ve, Tal cual. pero que lo desgasta a uno. Y además también, ¿no? que no sabemos de dónde viene, cada uno arrastra en su historia cosas que después, bueno, terminan generando estas situaciones. Y después el otro personaje de la otra actriz, que es aparentemente una chica común con una vida mucho más tranquila, relajada, trabaja en un local, para ella la felicidad es estar tranquila. Y entonces como que contrasta mucho con los otros que son supuestamente más intelectuales y que están pensando todo el tiempo en qué es la felicidad, qué es esto, los objetivos. Y entonces, bueno, entre esos 4 personajes se arma como un mapa de puntos de vista y de existencial de también. Perspectiva sobre este tema, que la verdad que es interesante porque es esto, lo que decimos recién, más allá de que la obra, digamos, tiene este costado de comedia dramática pero te reís mucho. Sí, está muy bien. Echarri está bárbaro, todos están bárbaros. Una gran dirección. Lo que les hemos contado es apenas el 5%, 7% de la obra. Es como el planteo que genera, que después, bueno, se desarrolla obviamente, y que está bueno ir a verlo y que cada uno después saque sus propias conclusiones. Siempre es interesante, lo que es interesante cuando uno lee un libro, ve una película, o va al teatro, es esto, ¿no? Poder seguir después de la función, en este caso, pensando cosas que a lo mejor a veces no las piensa, a veces no, y la obra te dispara esa cuestión de decir, a ver, entonces yo qué pienso de esto, y cómo
cómo me lo planteo, ¿no? O conversarlo con los demás, y bueno, y o con uno mismo. Con uno mismo. Bien, y siempre ¿por qué aparece, no? Yo creo que siempre aparece algo nuevo que enriquece y que está bueno, hay que hacerlo, me parece que hay que hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así que antes de escuchar a la Mississippi con una canción que es Todo otra vez, antes repitamos entonces para ir a ver esta obra, ¿dónde, cuándo? Maldita Felicidad, que está en el Metropolitan. ¿Quiénes trabajan? Trabaja Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portalupe, Inés Palumbo. Y escrita por Agustina Gato y dirigida por el gran Daniel Veronese en el Metropolitan. Así que ahí está la opción. Los que tengan ganas de ir a pensar su propia felicidad, bueno, van, la ven y después, debaten consigo mismo o con quien quieran. Muy bien, ya volvemos. Vamos a escuchar Todo otra vez de la Mississippi. Ya volvemos enseguida con Los Inútiles de Siempre, acá en compañía de Sandra Comiso. Sobre dos pies, bastante lejos llegué. Algunos amigos no me tenían tanta fe. Se aprende temprano y tarde también. Uno nunca sabe quién tiene saber. Si yo pudiera hacer todo otra vez, si yo pudiera hacer todo otra vez, si yo pudiera hacer todo otra vez, haría lo mismo que hice anteayer, pero bien, una vez bien. Buscando una calle encontré un amor, buscando problemas y la solución. Tiré la moneda para decidir. Uno nunca sabe si quedarse o partir. Si yo pudiera hacer todo otra vez, si yo pudiera hacer todo otra vez, si yo pudiera hacer todo otra vez, haría lo mismo que hice anteayer, pero bien, una vez bien. Nunca dejé un vaso a medio tomar, nunca un buen amigo se puede olvidar. Las cosas se rompen, la vida se va, uno nunca sabe a dónde llegará. Si yo pudiera hacer todo otra vez, si yo pudiera hacer todo otra vez, si yo pudiera hacer todo otra vez, haría lo mismo que hice anteayer, pero todo, todo, todo otra vez, todo, todo, todo otra vez, todo, todo, todo otra vez, haría lo mismo que hice anteayer, pero todo, todo, todo otra vez, todo, todo, todo otra vez, todo, todo, todo otra vez, haría lo mismo que hice anteayer, pero bien, una vez bien. Y continuamos con Los Inútiles de Siempre, este lunes que está lindo para hablar de teatro, más con la compañía de Sandra Comiso, una de las especialistas del país en lo que concierne al teatro. ¿Qué más podemos comentarle a nuestros oyentes que son de Los Inútiles? Y bueno, ya que estamos con el teatro y con estrenos recientes, recién hablábamos de Maldita Felicidad y bueno, ahora hace muy poquitos días se estrenó otra producción nacional que se llama El Estado de la Unión. Que el título ya uno, ¿no? El Estado de la Unión. Dice, vamos a ver el Estado de la Unión, no da ¿de mucha qué hablan? gana. No, pero ¿de qué unión? ¿No? ¿De qué unión? De la unión de una, o desunión de una pareja. El conflicto acá lo protagonizan. Nuestra compañera nos hace, sí. Nuestra compañera la técnica. Sí, como que dijo, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿no? nos está haciendo el aguante ahí. Así es. Y
Y es interesante porque es en qué estado está esta unión conyugal, en este caso, que es la historia que protagonizan Leonora Wexler y Gonzalo Heredia, y que dirige Andrea Garrote, una actriz, dramaturga y directora que está trabajando mucho. ¿Andrea? Andrea Garrote. Andrea Garrote. Ténganlo en cuenta porque hay muchas obras de ella. Sí, ¿has visto otras cosas de ella? Sí, hay otra obra que se llama Prima Facie, que protagoniza Julieta Silverberg en este momento, y una que ella misma escribió junto a Rafael Spregelburg, codirige, que se llama Punto Honor. Cosas muy distintas entre sí y que, bueno, son muy interesantes. Así que tengan en cuenta este nombre, Andrea Garrote. Y hay otra más que me estoy olvidando, pero bueno, es una actriz y directora que la vamos a ver crecer muchísimo de ahora en más. Porque está... Digamos, ella estuvo siempre más vinculada al teatro independiente y últimamente está haciendo más cosas comerciales, como pasa con todos los directores y las directoras que empiezan como a trabajar más en lo que es la calle Corrientes y bueno, y se hacen más conocidos para el público en general. Claro. Y entonces... Bueno, volviendo al Estado de la Unión, que está en el Picadero, las funciones son en el mítico Picadero, que tiene una historia, Picadero. El Picadero... Pasemos nos vamos un poquito por las ramas, pero es interesante porque... No, para nada, ¿cómo? No, porque el teatro tiene una historia muy especial. En 1981, cuando se realizó las primeras funciones de teatro abierto, estamos hablando en plena dictadura, sufrió un atentado, el teatro se incendió, sufrió un atentado justamente porque le daba espacio a los dramaturgos, dramaturgas y a la gente de teatro abierto que hacía obras que un poco tenían que ver con estos temas prohibidos por la dictadura, previo a las funciones de otras obras. La cultura estaba prohibida. Y después de unas funciones hubo una bomba, un atentado, y el teatro se incendió y estuvo cerrado muchísimo tiempo, hasta el 2012. Recién en 2012, el productor Sebastián Blutrach... Aprovechamos y le mandamos un abrazo a Blutrach. Le mandamos un abrazo porque... Sebastián Blutrach, querido amigo. Recuperó un teatro muy importante y con una historia muy particular, y desde entonces, 2012, después de remodelarlo y de ponerlo en valor... Qué lindo que está ese teatro. Es hermoso. Ahí en el pasaje Santos Discépolo, ahí a una cuadra de Cayo y Corrientes, pleno centro. Qué lindo que tiene ahí para comer, para tomar algo, para la cita perfecta. Sandra, claro, antes o después de la función, según el horario, también tiene un barcito, y bueno, y desde entonces el teatro tiene muchas más obras súper interesantes, porque hay funciones de todos los días, de lunes a lunes, con distintas obras. Así que métanse en las carteleras del Picadero, que van a encontrar algo que les va a interesar. Métanse en la cartelera de Todo Teatro OK. Ahí pongan en Instagram, Todo Teatro OK, en el Instagram de Sandra Comiso y su equipo de gente, que ahora dentro de poquito se va a incorporar Florencia Aroldi. Quizás no dé el tiempo para hablar hoy, pero tal vez no, en otra ocasión. Pero ya va en otra ocasión, pero sí. Entonces... Volvamos al Estado de la Unión. Discúlpeme que la llevo. No, está Soy muy un bien inútil. Pero está muy bien porque una cosa lleva a la otra y todo tiene que ver con todo. Entonces, volviendo a la obra, el Estado de la Unión, que protagonizan Leonora Wexler y Gonzalo Heredia, nos encontramos con una pareja que lleva 15 años de casados, tienen 2 hijos y obviamente están en crisis. ¿Por qué dice bueno, obviamente? Porque es como, primero porque si no, no habría conflicto. Ajá. Y segundo porque es una de las cosas más naturales del mundo. ¿Te dice? Que haya una pareja en crisis, que todo el mundo está en crisis todo el tiempo. Sí, porque la palabra crisis etimológicamente significa cambio de estado, no necesariamente es algo malo. No, los chinos dicen que es una oportunidad, que es la posibilidad de cambiar algo y de... Bueno, ese tema aparece en la obra, ¿o no? Sí, tal cual. Y lo interesante de acá es que ellos intentan remontar la crisis por la que están atravesando yendo a una terapia de pareja. Entonces, lo que sucede en la obra es que cada escena es el encuentro de ellos en un bar previo a su terapia de pareja con una psicóloga a la que están yendo juntos.
Y entonces en esos encuentros previos se van repasando distintas situaciones de su relación. Distintos tópicos de pareja también, sí, ¿no? claro, y de todas las vivencias que han tenido a lo largo de 15 años de relación. Entra en juego la sexualidad, la vida cotidiana. Tienen un pequeño problemita ahí con la sexualidad propia, pero aclaremos algo que a mí me interesaría también. Que Sí. usted, digamos, el tema de la crisis entra por lugares tópicos que se tenderían a ser más bien generales dentro de ciertas ramas culturales, Sí. ciertas zonas, ¿no? Es decir, bueno, Estamos hablando se de- supone que después de mucho tiempo, cosa que yo no estoy de acuerdo, se pierde el deseo, como si la cotidianidad y la rutina hiciera perder el deseo, Claro. porque no se está teniendo en cuenta la posibilidad de la transformación, Claro, ¿no? claro. Y bueno, a ellos les está pasando esto. De reinventarse. Y te están queriendo reinventarse y evidentemente no están pudiendo. Y bueno, por eso... Yo veo que a usted le vi un lado negativo a la obra. Yo, en cambio, para mí era optimista. No, me parece que es interesante porque plantean muchas aristas, ¿no? Por eso hablan de los hijos, hablan del trabajo, de la vida cotidiana, digamos, de todas las situaciones en las que dos personas que conviven y que tienen una vida en común y que supuestamente se aman o se han amado, empiezan como a replantearse, ¿no? Porque Sí, siempre empiezan a hay cosas que replantearse. están un poco Es desparejas. verdad. En la obra, les cuento a nuestras queridas y queridos inútiles, la escenografía es un bar. Y lo interesante, lo buenísimo que tiene esto, es que nunca ves las sesiones. Claro. Lo que ves es el antes y el post sesión y se encuentran en un bar. Pero en el bar, cuando se encuentran, después de que se dicen todas las cosas que tienen que decir, además Gonzalo Heredia está genial y está genial también Eleonora Weisler. una gran A los actriz. dos amigos que les mandamos un beso muy grande. Dentro de poco vamos a estar con Eleonora en el bar Pulqui. Ahora Unos vamos a días pasar nada el más, chivo. pero ya vamos a dar las fechas bien en La Cultura Resiste. Y con Gonzalo Heredia también nos vamos a encontrar para hacer una entrevista porque escribe muy bien. Pero lo que pasa en ese bar es muy interesante porque recuperan algo de lo lúdico que va más allá de ellos. Claro, porque digamos, esos encuentros los obligan como a repensarse entre ellos mismos, a empezar a pensar qué le van a decir a la psicóloga, pero en definitiva es algo que se van a decir a ellos mismos, ¿no? Pero después también cosas que pasan, no le vamos a contar todo, vayan a verla, porque además... yo al principio decía, va a hablar de las parejas, va a ser un bajón, y es muy bueno. Está muy bien Y los dos porque están muy bien porque hay también, al ser comedia dramática, hay momentos de humor, hay un poco de emoción, y todo está muy bien llevado, lo que permite que cualquier persona haya estado en pareja, se pueda identificar con alguno de las cuestiones que plantea este vínculo de la obra, de la ficción. Siempre hay algo con lo que uno se puede identificar, que te puede llevar a pensar a tu propia pareja, a vos mismo, en determinadas situaciones. Y eso es súper interesante porque, y lo del humor también, ¿no? También permite como un aire para que no sea todo muy, muy denso. Y bueno, uno pueda pensarlo también con cierta soltura y que no se te venga encima la pareja o la relación que está ahí dando vueltas. Para mí me parece que es como, está muy bien planteado, la dirección está muy bien y ellos están bárbaros, así que... La dirección es de... Andrea Garrote, que habíamos dicho, Andrea Garrote. Yo quiero insistir con esto, Sandra Comiso, esta cuestión hay algo que pasa en el bar que tiene que ver no solamente con lo que hablan ellos, sino con los demás. Claro. Esta cuestión de la mirada, pero a través de los demás. Esas parejas que miran a los otros, ¿no? Y qué les pasa a los otros para no hablar de uno, de la propia. Y hay algo interesante. Hay algo lindo en el sentido de que siempre uno inevitablemente se compara con otras personas, con otras parejas, en este caso la pareja se compara con otras parejas, y como una especie de buscar cierto alivio, cierta justificación, sentir que a lo mejor otros están peor que uno,
Entonces es como decir, bueno, no estamos tan mal, hay otros que están peor, o al revés, o a lo mejor con una visión más pesimista, sentir que los demás están siempre mejor y uno es el que la pasa mal. Esto es más bien, creo yo, como una perspectiva que depende mucho de cada persona, pero bueno, es algo inevitable y que también está puesto en escena de un modo muy gracioso, que también suma a este conflicto y a esta problemática que nos trae esta obra. Que repetimos, se llama El Estado de la Unión, que está en el Teatro Picadero, protagonizada por Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia. Si le parece, vamos a hacer una cancioncita muy breve. Después voy a recomendar un libro. Y se nos va terminando esta tarde de lluvia con Los Inútiles. Ya volvemos. Vamos a escuchar un poquito de Caetano. Volvemos con Los Inútiles. Quando eu penso na Bahia, nem sei que dor que me dá. Me dá ioiô, me dá iaiá. Se eu pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá. Não vai iaiá. Eu vou, se vou ioiô. Eu deixei lá na Bahia um amor tão bom, ioiô. Meu Deus, que amor. Y de ese amor só quien sabía era Virgen María. Y ahora sí, queridas y queridos inútiles, bueno, ya estamos cerrando esta tarde de lunes inútil, los lunes inútiles. Hay un libro que quiero recomendar antes de despedirnos, que es El Ojo en la Tormenta. El Ojo en la Tormenta, de Pablo Corso. De Pablo Corso. ¿Qué es sobre qué, Sandra? Es la historia de Víctor Basterra, sí, un obrero gráfico que fue secuestrado durante la última dictadura y que fue obligado a hacer trabajo esclavo en la ESMA, donde estuvo cautivo, porque tenía una capacidad muy particular que necesitaban los militares para falsificar documentos. Pero lo interesante de la historia de Víctor es que él en un momento empezó a hacer copias extras de las que le pedían de estos documentos, y empezó a hacer fotos de los represores y empezó a hacer fotos de los detenidos, de los que pudo, y las empezó a esconder en unos papeles sensibles de fotografía a los que se dio cuenta que no tenían acceso quienes lo tenían cautivo. Y en un momento, cuando empezó a tener salidas transitorias, los sacaba de la ESMA y los empezó a llevar a su propia casa y a la casa de sus algunos amigos y algunos familiares para esconderlos. Y todo ese material sirvió después como testimonio para el juicio de las juntas, como pruebas para condenar a muchos de los militares y los genocidas. Y bueno, la historia es muy impresionante porque eso sucedió a lo largo de muchos años, entre el 79 y casi fines del 83. Y bueno, nada, el libro refleja un poco toda la historia de Víctor Basterra, que la verdad que es como un héroe, ¿no? Es un librazo, sí, porque Pablo Corso hace un trabajo de investigación muy, muy importante, lo publica Editorial Marea, y además, bueno, un obrero gráfico que se juega la vida. Yo tengo mucho respeto por... Porque vos trabajaste en la Fundación Guggenheim. Hasta
No sé si este año, por cuestiones de otros trabajos, otros compromisos, pero durante más de 20 años di clase en la Fundación Gutenberg, a quien aprovecho, le mando un abrazo grande a la comisión directiva de la Fundación Gutenberg acá, desde Caput y de los inútiles de siempre, porque sí, he trabajado en la producción, he dado clases en producción gráfica y gente maravillosa, y también gente de diseño 1 y 2, 3 y 4. Así que, no, sí, durante muchos años. Y bueno, si quieren estudiar diseño gráfico, es un gran lugar, y producción gráfica, la Fundación Gutenberg en la calle Muñiz y Belgrano. Bueno, pero no nos olvidemos del libro de Pablo Corso, El Ojo en la Tormenta, las obras que hemos visto, y agradecerles acá a nuestra compañera a Yelén, muchas gracias. A Martín, y bueno, a Martín también, ahí Amper es un amigazo. Nos vemos la semana que viene. No nos fallen con los inútiles. Gracias, Sandra Comiso. De nada, un placer estar acá, en Caput. Chao. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy Osvaldo Bayer.